Hola, hoy con el curso de liderazgo vamos a comenzar hablando acerca del liderazgo de nada menos que de Moisés, uno de los líderes más grandes que ha mostrado la Biblia y que ha mostrado a la humanidad entera. Así que yo creo que es importante poder conocer los rasgos de este líder que no necesariamente nació líder, pero que sí toda su vida se fue formando como líder. En principio, Moisés, esto lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Éxodos, nació en el seno de una familia que lideraba, nada menos que el imperio más poderoso de ese momento, y tal vez uno de los más poderosos que ha tenido nuestra humanidad. No por nada Dios permitió que se criara en este ambiente. Luego de varios incidentes, terminó exiliado durante 40 años en Madián, cuidando ovejas y ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro Jetro, y se casó con una de sus hijas, precisamente Séfora. Una zarza ardiendo fue la que interrumpió su rutina diaria y lo lanzó a una tarea mucho más importante, donde tuvo que ejercer un liderazgo muy poco común, más que nada por su magnitud. Tendría que convencer y persuadir al faraón más poderoso y guerrero que tuvo esta dinastía, para que libere a cientos de miles de esclavos que les están permitiendo construir las ciudades más majestuosas que jamás habían sido construidas hasta ese momento. Además, si lograba pasar por el filtro del faraón, tendría que trasladar a todas esas personas por el desierto a una nueva tierra donde ya estaba habitada y encima iba a tener que desplazar a sus moradores, por lo tanto iba a tener que pelear. Nada livianita la tarea de Moisés, ¿no? Sí, y esto da a entender y explica un poco el por qué tantas excusas que puso Moisés. Él indudablemente no quería asumir esta responsabilidad y él a Dios le puso un montón de excusas. Claro, hay que pensar también la situación. Está hablando con una zarza ardiendo. Indudablemente el ser que está detrás de esto es alguien que tiene mucho poder. Por lo tanto, mucho negociar no va a poder, ¿no? Y no pudo, porque Dios le cubrió cada una de las excusas que él pedía. Su mayor rechazo estaba dado por su carácter. Si nosotros nos ponemos a pensar qué podía ser un viejo pastor de ovejas, viejo porque ya tendría más de 60 años, estuvo 40 años cuidando las ovejas, más el tiempo que estuvo como príncipe en Egipto, más o menos eran unos 60 años. Un pastor de ovejas que ya hasta había perdido el lenguaje. Ahora, pongámonos en el lugar de él. 40 años rodeado de ovejas. Díganme, ¿con quién podía hablar él? En su casa, su señora tenía varias hermanas, así que bueno, con tantas mujeres tampoco uno tiene posibilidades de hablar mucho, ¿no? Pero fuera de broma, él seguramente cuando llegaba a su casa no tenía mucho para contar a su familia. No tenía mucho que decir porque es una vida de muchísima rutina. A lo sumo que una ovejita se enfermó, se lastimó, se perdió, pero más de eso imposible. Y durante todos los días de su vida, de esos 40 años, sin poder conversar. Entonces, él dice, yo soy muy lerdo de palabra. A él le costaba mucho comunicarse. Algunos dicen que era tartamudo. Yo creo que era más que nada por esto, ¿no? Por esta vida tan apartada que él vivió y que no le permite mantener relaciones eh, sociales con ninguna otra persona, ¿no? Entonces, indudablemente la autoestima de él estaba totalmente dañada. Hay que pensar que él había sido príncipe de Egipto y terminó sus días cuidando ovejas ajenas. También esto hay que tenerlo en cuenta. Su autoestima estaba seguramente muy dañada y él ya tenía su futuro
previsto, ¿no? Y él iba a morir como pastor de ovejas y nadie lo iba a detener. Y ya este era una especie de zona de confort para él, en el cual no tenía ningún sentido moverse de ahí. Ahora, si Dios hace una propuesta así, si él te hace hoy una propuesta así, una propuesta muy comprometida, tal vez para ti un poco alocada, una propuesta en la cual no te sientes capaz de hacerlo, una propuesta en la cual el costo sería muy elevado, una propuesta que te daría miedo incluso. ¿Cómo responderías? ¿Le dirías como Samuel, heme aquí, Señor? ¿O le dirías como Moisés, no puedo porque soy un inútil? Es complicado, ¿no? Dios nos habla siempre. Y a veces la voz de Dios la tenemos como menos. Y hasta a veces dudamos que sea nuestra carne o que sea el mismo enemigo el que nos está hablando. Pero Dios nos hace propuestas como estas, tal vez no todos los días, pero sí Él nos habla y Él nos propone cosas constantemente. El líder no es solamente el que tiene la capacidad de manejar a un grupo de personas, lógicamente. El líder es el que da sentido a ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque sin ese líder, las personas serían otra cosa. No podrían alcanzar todos los objetivos planteados y tal vez estarían desparramadas sin poder encontrar salida a montones de problemas que tienen. Se sabe que cuando la gente se une se logran muchas cosas, aún en la política, pero siempre hace falta un líder. Fíjense esto, ¿qué hubiese pasado si con los hebreos, si Moisés no hubiese aceptado la propuesta? Sin Moisés los hebreos hubiesen terminado muriendo en Egipto, destrozados por la esclavitud, sin pena y sin gloria. Sin Moisés, esas personas no hubiesen sobrevivido en el desierto. Sin Moisés no hubiesen sabido cómo enfrentar las batallas y vencerlas. Sin Moisés esas personas no se hubiesen convertido en un pueblo con derechos y obligaciones que puedan convivir en paz y trabajar por el bien común. Sin Moisés nunca hubiesen conquistado Canaán, la tierra en la que viven libres sus descendientes hoy en día. Sin Moisés no hubiese existido un Josué o un Gedeón que aprendieron con su ejemplo a liderar y a formar nuevos líderes. Moisés tuvo que formar a una nación desde cero y pese a las constantes rebeliones, nunca la abandonó y encima intercede a Dios por su gente. Por más que él pierda la oportunidad de entrar en la tierra prometida, no se desalienta, todo lo contrario, sigue luchando a favor de la nueva generación que sí lo logrará. Cuando una persona desea ser líder, cruza una línea que no tiene retorno, ya que tiene que renunciar a su orgullo, a sus deseos, que a veces son egoístas, para pensar en favor de la persona que lo va a seguir. Ya no va a ser juzgado por sus dichos, sino que a partir de ahora va a ser juzgado por sus hechos. Considerando todo esto, yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Guiar o ser guiado? ¿Mantener tu rutina intrascendente o poder influir en personas para poder mejorar su entorno? O tal vez preguntaría, ¿qué prefieres? ¿Ser el líder de tus hijos o que aquellos elijan el suyo?
O prepararme para poder liderar mi entorno laboral, para mejorar las relaciones y llevar a buen puerto la gestión que realicemos para mejorar las relaciones laborales. Llevar un grupo a un encuentro en el cual puedan aprender a buscar sus intereses en común y no sus propios intereses mezquinos. ¿Queremos ser agentes de cambio o simplemente me quiero estancar en una aburrida rutina que me consume día a día? ¿Quiero ser recordado como un referente de muchos o hundirme en la total indiferencia? Y esta es la pregunta más seria. ¿Qué quiero, ser oveja o pastor? ¿Pensaste en cuántas cosas se perderían si no ejerces liderazgo en el lugar donde estás? Sería muy bueno que intentes hacer una lista. Piensa en las cosas que no hubiesen sucedido si Moisés rechazaba el liderazgo, las que leí, las 6 anteriores. Y piensa ahora, ¿qué cosas podrías cambiar en el entorno y que sin tu liderazgo no se podría lograr? Sería bueno que armes una listita y que la podamos ver en la semana. Dios formó como líder a Moisés, así como Moisés formó a Josué. No pierdas la oportunidad de ser formado como líder. Dios tiene propósitos importantes para vos. Pensalo. En la próxima me lo respondes.